La obediencia a Dios tiene un costo y a menudo este costo puede ser alto. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, el llamado a seguir a Cristo es un llamado a la muerte. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de acción, sino de entrega total. Y escuche, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. ¿Qué es obedecer? Obedecer es actuar conforme a una autoridad, a un mandato. En el contexto espiritual siempre va a significar esto, alinearse a la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades que nosotros podamos enfrentar. La obediencia precisamente es necesaria para la fe. La verdadera fe se manifiesta en la obediencia. Y quiero hacer una pregunta obligada. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? La fe se demuestra por la obediencia. No podemos afirmar que creemos en Dios si no estamos dispuestos a seguir sus mandatos. La obediencia es el reflejo de nuestra confianza en su buen plan, porque Dios tiene plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no lo entendamos completamente. Recién escuchaba la afirmación que hacía nuestro hermano, que Dios nunca falló, pero si Dios llegara a fallar, en cuanto a lo que nosotros pensamos como el plan perfecto de Dios, porque nosotros no tenemos toda la luz, no tenemos todo el entendimiento acerca de lo que involucra ese plan, y ni siquiera a veces leemos la letra chica, ¿no? Entonces vienen circunstancias, vienen momentos difíciles, como por ejemplo el de Job, donde no entendemos todo lo que nos pasa, y por qué nos pasa inclusive cuando nosotros decidimos obedecer al pie de la letra toda su voluntad. Pero Job, a pesar de lo que le pasó, nunca dejó de seguir ni de adorar a Dios. Y al final Dios le dio el doble de lo que él tenía. Hoy quiero que examinemos a 3 hombres que prefirieron morir antes que desobedecer a Dios. El primero es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Vayamos a Génesis capítulo 22. Conocido como el padre de la fe, el padre de todos los creyentes. Inclusive varias religiones lo tienen como su padre. Y es el ejemplo perfecto de lo que es la obediencia radical. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio, vemos en el capítulo 22 que Abraham no dudó. Pero Abraham es el prototipo de cualquiera de nosotros como creyente, como hijo de Dios. Por eso Dios lo eligió, porque es igual que cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros le hemos fallado alguna vez a Dios? Sea sincero, a ver, levante la manita. Bien, yo también. En algún momento uno le falla a Dios. ¿De qué forma le fallamos a Dios? Y como le falló a Abraham. Por ejemplo, Abraham mintió. Mintió. Y usted dice, yo nunca miento, pastor. Pero Abraham mintió y es el padre de la fe. Nos hace entender que si Dios escogió a Abraham, también tiene planes contigo, que a lo mejor eres mejor que Abraham. Pero Abraham cometió algunos errores que nosotros no cometeríamos. Pero Abraham no cometió errores que usted comete. Pero Dios lo eligió y siguió perfeccionando su fe. Y cometió un error y las pagó cara. Dios lo llamó a los 75 años, le prometió una descendencia, no tenía hijos, tenía una esposa estéril. El tiempo fue pasando, y la esposa de Abraham dudó y dijo, bueno, vamos a darle una ayudita a Dios. Y lo hizo acostar con su esclava. Abraham no se resistió,
tuvo un hijo llamado Ismael, y ahí empezaron las consecuencias de los errores, de no saber esperar en Dios y de dudar y de no confiar plenamente en el Señor. Al final la esposa después se puso celosa, la hizo echar a Agar, la esclava, y una serie de conflictos que tenían que ver justamente como cosechar de las malas decisiones que habían sembrado. Hasta que llegó el momento en que Dios le dio el hijo prometido, llamado Isaac, a los 100 años. Dios tuvo que hacer varios milagros allí. No solamente en la matriz estéril de Sara, sino también en Abraham. Dios obró e hizo un milagro y nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Sabe qué significa Isaac, no? Risa. ¿No te da risa a veces lo que hace Dios? A Sara le dio risa, dice, yo voy a tener de vuelta una relación sexual, yo voy a quedar embarazada. Y Dios estaba del otro lado de la cortina, en la tienda, y le dijo, tu esposa se rió. Y la mandó llamar y le dijo, ¿te reíste de lo que voy a hacer? No me reí, dijo. Al año siguiente, a esta fecha, voy a visitarte nuevamente y tendrás ese hijo. Y le vas a poner Isaac porque te reíste. Hay veces que Dios nos hace reír. Por incrédulo que somos. Y allí Dios lo premió a Abraham, Dios la premió a Sara, y nació un hijo muy precioso, hermoso, y era la alegría de toda esa comarca, ¿no? Pero llegado el momento llega este capítulo, que quiero leerle unos versículos. Dice el versículo 1, aconteció después de todas estas cosas, de toda esa historia que le conté, ¿no? Que probó Dios a Abraham. ¿Cuántos años calcula usted que tenía Abraham más o menos cuando Dios lo probó? Más de 100 seguro, ¿no? Porque nació su hijo a los 100, pero ya Isaac era adolescente. ¿Y usted, si fuera Dios, probaría a un viejito de 111, 112 años, 113 años, 115 años? Ya está viejito. ¿Qué le vamos a pedir al viejito Abraham? Y resulta que aparece, dice, resulta que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Conocía ya esa voz, ¿no? Y le dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas. Cuando la Biblia hace una aclaración así, en la hermenéutica dice que tenemos que tomarla muy en cuenta. Porque acá la Biblia aclara algo y dice, ¿a quién amas? Se estaba excediendo a Abraham del amor que le estaba teniendo a Isaac. Dios estaba quedando un poco medio al margen ahí del trono. Y Dios quería siempre, y quiere en tu vida, y en mi vida, y en tu vida, quiere estar sentado siempre en el trono. Amén. Que nadie ocupe ese lugar que le pertenece a Él. Ni siquiera al hijo que más ama. Dice la palabra, toma a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, es decir, obedeciendo, y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Puedo decir amén, o gloria a Dios, o aleluya. La vez pasada estaba en el auto y digo, aleluya. Estaba escuchando una alabanza esa poderosa. Y me dice Franquito, abuelo, no grites, aleluya. ¿Pero por qué si hay que decir gloria a Dios, aleluya? No sea como el tío ese que vive acá atrás. ¿Por qué? Le digo, ¿qué hace el tío? ¿No viste que el otro día dijo aleluya y retumbó en todo el templo? Gloria a Dios.
Hoy decir aleluya parece que sorprende, ¿no? Hasta en un templo. Pero tenemos que exaltar el nombre del Señor, que no sea una sorpresa. Amén. Su disposición de sacrificar lo más preciado en su vida nos enseña justamente que la obediencia puede requerir en ocasiones nuestra muerte. Estoy predicando sobre obedecer aunque mueras en el intento. ¿La muerte de qué, mi hermano? Muchas veces la muerte puede ser que sea emocional, puede ser que sea de tus deseos, de tus planes. Lo que muchas veces pasa cuando muere uno de tus hijos es que vos tenías planes con ellos. Te habías hecho toda una película acerca de lo que esa persona iba a ser. Porque muchas veces uno es como que los hijos están figurados en el Salmo como flechas que llegan mucho más lejos que nosotros, ¿no? Y a veces uno se hace sus planes con cada uno de los hijos. Y resulta ser que también los hijos eran prestados. Los hijos son prestados, son de Dios. Y Dios un día me mostró que Él también tiene planes con cada uno de sus hijos. Y que a veces los quiere compartir con nosotros, a veces no. Cuando dice, no, mi plan es mejor que el tuyo. Así que Él cumple su plan. Jehová cumplirá su propósito en mí. En tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de quien sea. Y Dios tenía planes con Abraham. Dios tenía planes con Isaac. Y Él se sujetó y dijo, bueno, me dio un hijo. Ahora me está pidiendo que lo lleve y Él entendió bien lo que Dios le pidió. No se hizo como que no entendía. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios a los dioses en forma de holocausto. Se quemaban hijos para adorar a las deidades. Y Abraham entendió eso, y a pesar de que no entendía, porque no le cuadraba, él sabía que Dios no era un Dios que pedía que sus hijos sean entregados a fuego, pero dijo, bueno, si Dios me está pidiendo esto, yo no voy a cuestionar a Dios. Ya me cansé de desobedecer a Dios. Y cada vez que le desobedecí me fue mal. Así que, aunque no entienda, le voy a obedecer. Aunque no entienda lo que me está pidiendo, prefiero obedecer e ir y sacrificar a mi hijo en holocausto. Y yo sé que, no sé cómo va a ser, pero me lo va a devolver vivo. Porque nosotros, le dijo a los siervos, iremos, subiremos, adoraremos y vendremos nuevamente. Allí está la fe. Pero la fe obedece. La fe es obediencia. Creo que el que más beneficiado en todo esto fue, ¿sabe quién fue? Isaac. Que se dio cuenta de que existe un Dios que es gracia. Es un Dios que provee aun cuando no hay posibilidad de proveer. Cuando su papá iba a degollarlo con su cuchillo, Isaac también escuchó la voz del ángel que le dijo, detente, ya sé que temes a Jehová. Ya sé que crees en Dios, ya sé que eres obediente a Dios. E inmediatamente se da vuelta porque escucha un carnero trabado en un zarzal. ¿De dónde apareció? No sé, pero Dios provee. En el monte será provisto, Jehová proveerá, Jehová Jireh, el Dios que provee. Proveyó, y allí agarraron ese carnero entre los dos y se lo ofrecieron en el holocausto a Dios. Hubo alguien quien ocupó el lugar de Isaac, un cordero. Hubo alguien que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz, en el monte del sacrificio, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, ocupó mi lugar y ocupó tu lugar, para que tú no mueras, sino que vivas. Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos aprender de Abraham que debemos entregarnos enteramente a la obediencia, porque aunque sea un costo muy alto, siempre, pero siempre traerá bendición, siempre. Aunque no entendamos, y lo poco que entendamos,
tengamos que cumplirlo, Dios te va a bendecir. Recién convertido, siempre uno anhela y quiere y desea saber más del Señor. Pero escuché una frase que siempre me quedó grabada, que me la dijo mi hermano, que él dijo, que un hombre de Dios dijo lo siguiente, que no me interesa mucho lo que no sé de la Biblia, sino lo poco que sé, ponerlo por obra. Quizás hay un montón de cosas que usted no sabe de la Biblia y a veces se vuelve medio como desesperado. ¿Cómo es que no puedo saber esto, aquello, lo otro? Pero lo poco que sabés, ponelo por obra y Dios te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Así que lo poco que usted va aprendiendo, póngalo por obra. Por obra. Del primer trabajo que tuve, hermano, siempre aparté para el diezmo, siempre. Usted dirá, ¿los pastores diezman? Bueno, yo soy el primero que diezma, pero no siempre fui pastor. Y como hijo de Dios común y corriente, ¿usted diezmó? Claro que diezmé. Siempre diezmé y nunca le fallé a Dios. Y lo puedo decir delante de Dios, porque nunca lo hice. De todo lo recibido de la mano del Señor, eso le di. Y lo primero que me compré, ¿sabe qué fue? Una Biblia. Gloria a Dios. Y muchas veces teníamos o no, porque a veces uno va trabajando. Me acuerdo que trabajaba haciendo blog todo el día, después de repartir las bolsas de cemento y cal y plasticor y por todas partes. Bueno, era un trabajo muy pesado. La poquita plata que tomábamos, yo no me la gastaba porque sabía que en casa siempre se necesitaba plata. Pero lo primero que hice fue comprarme una Biblia. Y siempre trataba de tener plata para mi mamá, para que ella pueda hacer de comer. Así que siempre la guardaba, no la gastaba nunca. Pero había que congregarse. Y el congregarse nuestro tenía que ver con ir martes, jueves y sábado al culto, domingo a la mañana, y el domingo sí o sí obligado al templo centro. Y no teníamos para gastar en colectivo, pero si te enseñan que hay que congregarse y que tenés que estar y que tenés que asistir, y el pastor te dice, ustedes no retrocedan, ni siquiera aflojen, sino que siempre sigan adelante mirando a Jesús. Aunque yo me vaya, nos dijo el pastor, porque yo no voy a estar más, me voy, nos dijo, pero ustedes siempre sigan a Jesús y congréguense siempre para recibir una palabra allá en el templo central. Así que tomamos la decisión de congregarnos con mi hermano. Sí o sí, íbamos caminando. Teníamos que hacer un promedio de más o menos 1 minuto por cuadra para llegar a horario, y teníamos que llegar 1 hora antes porque 1 hora antes se repartía tratado. Y obedeciendo. Pero Dios siempre te premia, Dios siempre te ayuda. Así que me acuerdo que los zapatos los teníamos gastados. Yo tenía 2 agujeros en cada zapato, gastado para la gloria del Señor. Porque el zapato se gasta, ¿saben? Cuando camina. Y le mandé diario, lo doblé, no sé, como en 4 o 5 pedazos y le mandaba, pero el diario también se hace un agujero. Así que lo mejoré y le puse una plantilla de cartón, más el diario, y ahí más o menos caminaba, medio relajado, pero llega un momento en que también te va pisando, parece el suelo, pero lo hacíamos para la gloria del Señor. Hasta que un día me acuerdo, mi papá le da plata a mi hermano y dice, ¿a dónde van? Al culto. Bueno, toma esta plata, dice, para el colectivo. Pero fuimos caminando, estábamos acostumbrados a ir caminando. Y ese día, no sé, vino uno que quería una ofrenda misionera. Y hay gente especialista en sacarte hasta lo que no tenés. Y hasta que un momento, bueno, levantemos una ofrenda extra y vamos para la gloria del Señor. Había que hacer misiones en Bolivia y bueno, hay que dar. Y agarró, mi hermano me mira, hace así. Le digo, ¿qué va a hacer? Y hay que dar para el Señor. Toda la platita que le dio mi viejo la puso en la bolsa. No, le dije. Sí. Bueno, el Señor proveerá, ¿ves? Ojalá provea. Porque si no, ¿qué pasa? Que teníamos que volver caminando. Y siempre Dios nos proveyó. Siempre. Así que salimos
afuera, terminó el culto, siempre lo último, y nos fuimos allá a la parada del colectivo y estábamos esperando el colectivo, sin plata. Y pasa el Estanislao Espiga con la chata. ¿Qué están haciendo por acá? Y tenemos que agarrar, ¿quiere que lo lleve? ¡Amén! Gloria a Dios, cómo lo usa el hermano. Así que lo recontra bendecían. Y el hermano nos dejaba por ahí por la avenida y veníamos. Pero nunca el Señor nos falló. La obediencia siempre es recompensada, siempre. Amén. Es decir, no siempre uno ha tenido auto, pero no porque no ha tenido auto ha dejado de servir al Señor. No sé cuánto de ustedes alguna vez fue a predicar a Santiago del Estero. Juancito, trae testigo. Los hermanos no faltan a los cultos. Y hay hermanos que se hacen caminando entre 13 a 15 kilómetros. Vienen caminando y se van caminando. Hay veces que vienen en bicicleta, hay veces que vienen a pie, hay veces que lo trae algún dueño de alguna quinta, a veces que no. Pero no fallan. ¿Saben cómo llegan? Todo lleno de polvo. El templo no hay luz. Y si se prende la luz es todo bicho. Y decir, gloria a Dios, te traga un bicho. Es decir, por eso es medio peligroso decir gloria a Dios y aleluya. Unos bichos así grandotes de la luz, de sol de noche. Pero no faltan. Porque la fe es obediencia. Y Dios los bendice. Dios los bendice. Y nosotros que a veces estamos una cuadra o dos, no queremos llegar al culto. Pero Dios bendice la fe. En lo poquito que sabés, tenés que obedecer. Otro ejemplo es Moisés. Es un claro ejemplo de obediencia extraordinaria. Vayamos a Números capítulo 20. Desde su llamado en la zarza, una zarza ardiente que no se consumía, era muy común en el desierto que se prendiera fuego una zarza y se consumiera a los minutos porque era muy normal. Le llamó la atención que había una zarza que se había prendido fuego y no se consumía. Se acercó y escuchó que desde la zarza salía una voz que decía: Moisés, Moisés. Y ahí Dios comenzó a hablar con él y lo llamó a liberar a su pueblo Israel. Y su fe trajo justamente obediencia, trajo bendición. Y cada vez que obedeció la dirección de Dios, que Dios le habló y él obedeció, esa obediencia desató un milagro que bendijo al pueblo que estaba saliendo de la esclavitud. Por eso es muy importante obedecer. La fe sin obediencia es muerta. La fe se necesita obediencia para que desate milagros. Sin embargo, aprendió que la desobediencia tiene consecuencias severas. ¿Por qué? Porque Moisés también desobedeció. En primer lugar, él intentó salvar al pueblo por sus propias manos. Cuando él entendió que él había sido escogido por Dios, mató a un egipcio. Él creyó que su pueblo le iba a aplaudir. Resulta que no, lo mandaron al frente. Y ahí, como se dio cuenta que Faraón también se enteró, escapó por su vida. A los 40 años hizo eso, estuvo 40 años escondido en el desierto. Pero nunca nos podemos esconder de Dios. En una zarza Dios lo llamó, de allí lo dotó con poder, le dio autoridad, se fue nuevamente a enfrentar a Faraón y comenzó una serie de despliegues tremendos del poder de Dios, hasta que sacó al pueblo justamente cuando escuchaba la voz de Dios y que le daba una orden, él obedecía, el mar se partió en dos, siguió obedeciendo y siempre toda jornada llenos de milagros. El pueblo rebelándose, quejándose, porque nunca salió de él, de su interior del pueblo, esa identidad de esclavo, así que tenía que luchar con todas estas cosas. Y no es fácil estar 40 años dando vuelta por el desierto cuando a lo mejor en una jornada podían estar en la tierra prometida. Dios lo trajo dando vueltas hasta que muriera el último de los incrédulos, 40 años dando vuelta en el desierto. Josué y Caleb también soportando a estos incrédulos que no querían obedecer a Dios, tenían promesa de que ellos iban a entrar. Y Moisés con Aarón y con María dando también una especie de un liderazgo fuerte, porque también se querían rebelar y querían hacer una división, y bueno, Dios siempre lo amparó hasta que un día
se cansó. Dice la palabra en Números capítulo 20 que falleció la hermana. No sé si eso influyó o no, pero estaban pasando toda una especie de jornadas que tenían que ver con la vida de Aarón, de María, que también murmuraron contra Moisés, y bueno, pero dice el capítulo 20 de Números lo siguiente: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sim, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Es decir que por ahí cuando se te muere un hermano, a lo mejor puede ser que uno esté de ánimo caído, o no esté tan espiritual, o vaya a saber lo que le pasaba por la mente o por el corazón de Moisés y Aarón. Dice, porque no había agua para que la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de vides, ni de granadas, ni de aún agua para beber. Se quejaban los muchachos, ¿no? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dios nunca falla. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellas, y ella darás agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Usted entendió lo que dijo el Señor? Bien, Moisés también entendió. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso no le dijo Dios que le dijera, ¿no? Oíd, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios lo respaldó a su siervo. Le dijo que iba a salir agua, y salió agua. Y entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, escúcheme, vengan, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he mandado. Estas son las aguas de la rencilla, por los cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ella. Le dijo, Moisés, lamentablemente no vas a poder entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque yo te dije que hiciera algo y no lo hiciste. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo le dice usted? ¿Cómo? Desobediencia. Desobedeció. Pero Moisés, es Moisés el que estuvo lidiando con este pueblo rebelde, el que hizo salir agua de la roca, el que les dio tantos milagros. Pero hay algo que usted tiene que comprender y que siempre tenemos que entender. A mayor responsabilidad, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Dios mismo da testimonio diciendo, yo cuando quiero hablar a alguien le revelo un sueño, me manifiesto a él de una forma u otra. Yo con Moisés hablo cara a cara con él. Me doy a conocer así. Con ustedes, con nadie puedo hablar de esa forma. Pero yo cuando él viene a hablar conmigo, él me ve a mí cara a cara. Y nadie tiene ese privilegio. Así que si tenés ese privilegio, cuídalo, obedecerme siempre. Y Moisés en un arrebato de ira, porque Moisés tenía eso, que tenía el problema de la ira. ¿Cuántos tienen problema de ira? 1, 2, 3, 4, allá. La suegra de Emanuel. Creo que muchos tenemos el problema de la ira, ¿no? El arrebato de ira.
que en 2 segundos, dame 3 segundos, Señor, y te lo envío. No, gracias a veces usted, Señor, dame 3 segundos y te lo envío. Y Moisés, en esa ira, que muchas veces quiero que entienda algo, mi hermano. Unos capítulos antes él dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Los lectores de la Biblia saben que el contexto es ese, ¿no? Llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y qué es ser manso? La mejor forma de ilustrarlo es esta. Es el brío de un caballo pura sangre, porque de ahí viene el término, pero amansado. ¿De qué le vale tener un caballo pura sangre si no lo puede amansar? Se arrima, le destroza todo el corral, le pega una patada. Si usted se quiere subir arriba, lo tira. Pero un caballo manso, aunque tenga el brío de un pura sangre, si está amansado, que no es lo mismo que domado, eso me lo enseñó un entrerriano, es de mucha bendición. Un viento huracanado puede hacer destrozos, pero un viento bien canalizado que mueva las aspas de un molino puede sacar agua. Moisés era una furia terrible dentro de su corazón, pero estaba amansado porque estaba sujeto al Espíritu de Dios. Pero de un momento en que uno vio que a veces uno amanece y ya la esposa le dice, ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué cara tengo? Oh. Pero mi amor, ¿qué mi amor ni mi amor? Somos medio así que arrebatados, ¿no? ¿Pero qué te pasa? ¿De dónde se te fue la unción? El poder, la mansedumbre, la templanza. ¿A dónde se fue? No sé a dónde se fue. ¿No quería orar? Sí. Bueno, anda a orar porque si no, te mando a orar. Hay días donde uno amanece así. Yo no sé si ese día Moisés amaneció así, pero aparentemente lo sacaron de las casillas. A él y Aarón no dijo nada. Aarón quedó mudo también ahí. Pero también Aarón no entró a la tierra prometida. Porque dice, también cometió otros errores. Pero la fe es obediencia. Y sin embargo, él aprendió a obedecer. ¿Qué haría usted si Dios no lo deja entrar a la tierra prometida, después de haber renegado tanto con el pueblo? ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué aprendió Moisés? Porque oró 3 veces a Dios. Y Dios le dijo, Moisés, me da risa porque Dios le dice, Moisés, ya hablamos de este tema, así que no se menciona más este tema. Y lo escribe Moisés mismo, ¿no? Dice, no se menciona más de esto, ya no hablemos más, ya te dije que no. Vio como los chicos cuando usted viene, ya, dame el celular, y usted se lo sacó por un día, ¿no? Pero un día, sí, y tomá este celular, ya me tiene cansado. Dios no es así. Dios le dijo, no vas a entrar y no vas a entrar. No se hable más de ese asunto. Por más que llore y patalea, no te voy a hacer caso. Último capítulo de Deuteronomio, el último pasaje, el 34. ¿Sabe qué le dice Dios a Moisés? Sube arriba al monte Nebo y allá muere. ¿Cómo, Señor? Sí, que suba arriba al monte porque ahí vas a morir. ¿Qué haría usted si le dice, sube al monte que allá vas a morir? Yo agarro para el lado contrario y empiezo a disparar. No sé usted, pero yo sí. Me disparo para otro lado. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se sacó la túnica, se la dio a Josué, lo abrazó, le dijo, me tengo que ir, muchacho. Así que tengo que morir obedeciendo. Encaró para arriba y subió. Y allá dice, Dios lo enterró. Gloria al Señor.
Este hombre, ¿sabe qué pasó? Murió obedeciendo. Murió obedeciendo. Nosotros podemos sacar muchas lecciones de la vida de Moisés. Y una me parece que es muy interesante, que enseña Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Creo que la vida de Moisés ilustra perfectamente esta verdad. Dice Eclesiastés 10:1, se lo leo en otra versión: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una pizca, un poquito. Moisés era tremendamente elocuente y poderoso e incomparable, pero hizo algo que arruinó todo lo bueno que él tenía. Que nosotros aprendamos también esto. Usted puede ser un gran... ¿Qué es usted? Un gran chofer, un gran emprendedor, el mejor de los mejores en su rubro, en lo que usted está haciendo. Usted puede ser el mejor en lo que usted se mueve. Moisés era el prototipo del liderazgo de aquel tiempo, no había otro como él. Usted puede ser el mejor albañil, el mejor en su rubro, pero se puede cometer un error que daña completamente toda su reputación. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a obedecerle, cueste lo que cueste. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Y le comparto el último ejemplo, el ejemplo de Samuel. Vayamos a Samuel capítulo 16. Samuel fue el último juez, el último sacerdote y profeta. Tenía los tres oficios: juez, sacerdote y profeta. Vivió una vida completamente en devoción y servicio a Dios. Desde chiquito él fue consagrado a Dios. Mire uno de esos chiquitos que están ahí. Así estaban en el tabernáculo de Dios, ya medio vestido con el efod, y no sé si Elí le daba algo como para hacer, entretenete acá en el tabernáculo. La mamá se lo fue y se lo ofreció a Dios porque le dijo a Dios: Dios, si me da un hijo, yo te lo consagro a ti. Una vuelta vino una hermana y me dice: pastor, oré a Dios y leí esa palabra, le traigo a mi hijo, quiero consagrarlo a Dios. Y le digo: ¿pero por qué? Porque usted no lo aguanta más en casa. Exacto, es. No, así no camina el tema de Dios. Aparte tenía unos cuantos hijos. Este era el primero. Le dijo: Señor, el primer hijo que voy a dar te lo consagro a ti. Después Dios le dio más hijos. Así que de chiquito él fue criándose en la presencia de Dios, pero no conocía a Dios, hasta que un día escuchó: Samuel, Samuel. Y entonces se levantó corriendo y fue a Elí y le dijo: heme aquí, ¿qué necesitas? Yo no te llamé. Y lo escuchó por segunda vez y por tercera vez, y entonces le dijo: ya sé lo que está pasando. Este muchacho ya empieza a oír la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos escuchen la voz de Dios? No me lo traigan a mí. Críenlo en el temor del Señor, Dios se le va a revelar. Pero cuando alguien escucha la voz de Dios, nunca más es el mismo. Nunca más. El día que yo escuché la voz de Dios hablándome a mi espíritu, fui y le conté al pastor y le dijo: bueno, me dijo el pastor, ya entiendo lo que Dios quiere. Quiere que vos seas obrero, así que de ahora en más te voy a exigir como obrero. Bueno, no sé para qué le conté eso. Así que de ahí empezará a laburar como obrero de Dios. Pero cuando uno escucha la voz de Dios, no vuelve a ser el mismo. Y Samuel no fue nunca más el mismo. Y Samuel fue el reemplazo de Elí, que era un sacerdote desechado por Dios, un juez desechado por Dios. Y comenzó desde chiquito, y todo Israel supo de que él era fiel siervo de Dios. Y me llama la atención algo. Siempre los filisteos están haciendo incursiones sobre Israel para robarle, para asaltarlos, para
echarle a perder todo el sembradío y todas las cosas. Y sabe que Dios había levantado un hombre llamado Sansón. ¿Cuánto conocen la historia de Sansón? Un hombre que con la fuerza que él tenía mataba a filisteo a dos manos. Pero la Biblia dice que los filisteos tenían más miedo, temían más a la oración de Samuel que al poder de Sansón. Porque cuando Samuel oró, en un momento que los filisteos vinieron, tronó Dios y se llenaron de espanto y de miedo los filisteos que no quisieron volver más. ¿Cuánto quieren tener un hijo así? Que cuando oren pasen cosas tremendas. Pégale una cachetada al hijo, así tiene que ser. Así como Samuel. Es posible. Un hijo consagrado a Dios. Que los demonios tiemblen y teman cuando esos chicos oran, porque se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Pero le cuento lo que viene, ¿no? Porque este Samuel ungió a Saúl. ¿Quién era Saúl? El primer rey de Israel. Y lo ungió, y todo el mundo contento. Bueno, ahora tenemos un rey. Menos Samuel, porque dijo, esto tiene un rey porque desecharon a Dios. Pero al fin y al cabo, bueno, yo hice lo que tuve que hacer, lo ungió al rey, y resulta que este rey comenzó una constante de desobediencia. No obediencia, sino desobediencia. Desobedeció a Dios. Y llegó un momento en que desobedeció tanto a Dios que Dios lo desechó. Porque Dios te tolera una, te tolera dos, y llega un momento que dice, basta, ya me cansé de Saúl, me cansé. Y la Biblia dice en capítulo 16 que Samuel lloraba por Saúl. Mire, vayamos. Dice capítulo 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine más sobre Israel? Le dijo a este Samuel, que era un siervo ungido de Dios. ¿Qué le dice? Bueno, Samuel, te voy a dar una orden. A ver, llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. ¿Cómo? Sí, un rey. Dijo Samuel, pero ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y ve y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué haría usted? Y Samuel hizo como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Porque Samuel era medio también, que era muy obediente a Dios. Capítulo anterior, Saúl había perdonado la vida del rey Agab, que Dios hay que matar a todos los amalecitas, no dejen con vida a nadie y maten hasta los animales. Y cuando entra Samuel a verlo a Saúl, el rey Agab celebrando, contento que le habían perdonado la vida. Y las vaquitas que se había traído, los becerros y todo haciendo contento. Y Samuel le dice a Saúl, ¿qué es esto? No, lo que pasa es que te lo trajimos para ofrecérselo a tu Dios, Samuel. Son vaquitas y cordero. ¿Y qué le importa más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Y al rey, tráiganlo. Agarró una espada y le cortó la cabeza. ¿No quiere obedecer? Yo voy a obedecer. La cabeza para un lado y el cuerpo para otro. Entonces, cuando viene Samuel a visitar allá, dice, ¿tu venida es pacífica? ¿Es pacífica tu venida? Ya lo conocían cómo era. Era obediente al extremo. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y ahí es cuando
le llama a que le presenten a todos sus hijos. Ungió a Saúl, ahora tiene que ungir a David. Pero yo no sé si usted interpreta el gran riesgo que corre Samuel, porque Saúl ya había comenzado a desobedecer a Dios y estaba enloqueciendo, porque lo tomaba un espíritu maligno, lo tomaban demonios y lo enloquecían. Y Samuel, a pesar de esto, obedeció a Dios, arriesgando su vida al desafiar a la autoridad del rey, yendo a casa de Isaí de Belén, para ungir a un nuevo rey cuando todavía éste estaba en pleno ejercicio de su mandato. No era que Saúl todavía o había muerto o había que reemplazarlo, no, él todavía estaba en pleno ejercicio de su mandato. Ahora, su valentía y compromiso nos enseñan que la obediencia a Dios no solamente tiene un impacto en nuestras vidas, sino que también puede transformar el destino de generaciones. David, al fin y al cabo, fue prototipo de Cristo e inclusive se metió dentro de la genealogía del Mesías. Es decir, que al que ungió Samuel era al que Dios había escogido como rey. Pero no sé si se da cuenta que muchas veces para obedecer se necesita ser valiente. ¿Qué se necesita para obedecer? Hay gente que no va a estar muy contenta con tu obediencia. Pero dijimos que la fe es obediencia, si no, no sirve. Porque hasta los demonios creen, pero no quieren obedecer a Dios. Entonces es muy importante que usted entienda que va a enfrentar situaciones difíciles, situaciones arriesgadas. Nuestra obediencia a Dios puede ser que sea el catalizador, es decir, lo que usted siembre en algún momento para el cambio y la transformación de muchas personas que vengan detrás de esa obediencia. En nuestra vida cotidiana deberíamos preguntarnos qué área de nuestra vida requiere justamente un acto de valentía, un acto de obediencia. Quizás en tu trabajo se necesite que usted obedezca y tenga arrojo, tenga valentía, y a lo mejor a muchos no le va a gustar, pero si Dios te está llamando a testificarle a alguien, a que sea luz en medio de las tinieblas, tenés que usar de esa decisión valiente. Dentro de en el lugar donde vivís, con los vecinos, con tus amigos. Quizás les tenga que hablar a algún amigo sobre la fe, o salir a servir a otra ciudad, porque ahí también se requiere valentía. Pero ¿qué tal de tus amigos? De los que te conocen como sos. ¿Qué tal si mañana te enterás que se suicidó? Se quitó la vida. Y deja una nota, porque no tengo esperanza, porque no sé qué puerta tocar, ya me cansé, nadie me indicó qué debo hacer. Y vos conocés la verdad. Conocés el Cristo que transforma vida, el Cristo que te perdonó. Y porque no le hablaste, porque no te hiciste de valentía, porque no tomaste coraje y le hablaste, esa persona se pierde para la eternidad. Claro que cuesta y es un riesgo, pero es mejor siempre obedecer. Aunque cueste, tenés que obedecer. Dios te cargó con la fe, con la esperanza, con la palabra de salvación. Y no te lo puso en tu corazón porque no tenía nada que hacer, porque hay un propósito de parte de Dios para que le hable a los que están perdidos. Es tu responsabilidad delante de Dios hablar del Evangelio. Aunque parezcan inalcanzables, aunque parezca que tienen un corazón de mármol o de piedra, dale la palabra, aunque te cueste, aunque tengas que pagar el precio o pasar el ridículo. En algún momento esas palabras van a hacer efecto. Todo lo que siembra en algún momento sale. Siembra la semilla incorruptible y va a salir vida eterna de ese corazón. Y si la palabra hizo efecto un día en tu corazón, en tu vida, también puede hacer efecto en cualquier persona.
Si fuiste salvo y entendés lo que es la salvación, Dios puede salvar también a cualquiera. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Gloria al Señor. Termino. Si usted se la juega por Dios y es obediente, usted recordará la historia de los 3 amigos en el horno de fuego, ¿no? Que prefirieron obedecer a causa de perder la vida. Se enloqueció un rey, hicieron una estatua grandísima y le dijeron, ¿no? Manda la orden que todo el mundo te adore, caiga postrado de rodillas y declare que vos sos el único rey, el único Dios. Esa es locura que a veces surge en el mundo, ¿no? Que todos tienen que hacer lo mismo. Estos 3 eran emisarios del rey, eran muy conocidos, quizás eran los mejores empleados del rey. Y claro, el enemigo muchas veces te tiende trampa y te pone la camita, ¿no?, para que caigas. Todo el mundo, cuando sonó las trompetas y la música, se postraron y quedaron los 3 de pie. Los 3 amigos de pie quedaron allí, los llamaron, pero ¿cómo estos que son tus empleados no te obedecen? No, pero posiblemente hubo una confusión, no se enteraron de la noticia, así que voy a darle una segunda oportunidad. Y cuando le dieron la oportunidad, los 3 dijeron lo mismo: mira, no te preocupes, rey, porque vos ya sabés lo que pensamos. No nos vamos a postrar delante de esa estatua. Nuestro Dios nos prohíbe eso. Nuestra fe nos dice que no tenemos que caer en la idolatría. Te guste o no te guste, no lo vamos a hacer. ¿Cómo? Manden a calentar el horno 10 veces más. Así que mandaron a calentar el horno. A ver, ahora le voy a dar la oportunidad. Pero no te molestes, rey. No te molestes, porque nosotros no nos arrodillaremos delante de esa estatua. Vamos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y si Dios nos quiere librar, que nos libre. Y si no nos libra, tampoco le vamos a desobedecer. ¿Qué pasó? El rey se llenó de ira. Lanzaron a estos 3 al horno de fuego, atados de pie y mano para que no escapen. Y dice la Biblia que cuando los que lo lanzaron se quemaron. Y cuando cayeron en el horno de fuego, no se escuchó ni grito ni nada, sino que lo único que escuchaban era aleluya, gloria a Dios. Y parecía una algarabía de adentro del fuego. Cuando el rey se asomó para ver lo que estaba pasando, no habían 3, habían 4 hombres. El 4.º hombre era semejante al Hijo de los dioses, dicho en sus términos, ¿no? Era el Dios nuestro todopoderoso, que nunca abandona a aquellos que se la juegan porque lo obedecen. ¿Cuánto tienen ese Dios? Amén. El 4.º hombre siempre va a estar contigo. Pero siempre el 4.º hombre viene por la obediencia de los 3. La fe y la obediencia siempre van a ser recompensadas. Dios mismo se unió a ellos, mis hermanos, y esa es la promesa que nosotros tenemos. Obedece aunque mueras en el intento, porque la obediencia a Dios es un legado inigualable que va a perdurar por las generaciones. Amén. Gloria al Señor.